Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Como siempre, un gusto saludarlos a esta hora aquí en Vía Pública, el estelar de las noticias de Canal 24 Horas, con información y también con análisis. Pero hay noticias que se han producido en las últimas horas. Una de ellas es que tras ser liberado este lunes, luego de cumplir 15 años de condena en Punta Peuco por el homicidio del general Carlos Prats, este miércoles José Sara Holguer nuevamente fue detenido. Una orden de aprehensión decretada por el delito de homicidio de Ronnie Moffitt, asistente de Orlando Letelier, que murió junto al ex canciller en el atentado perpetrado en Washington en septiembre de 1976, originó una diligencia encabezada por la Policía de Investigaciones, la que terminó durante esta jornada con el arresto de José Sara mientras permanecía en su domicilio en la comuna de Las Condes. El ex militar fue puesto a disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente trasladado hasta el Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén. Ha sido un día muy político, como toda esta semana, después de las inscripciones, con debates, con muchas entrevistas de lado y lado, pero nos vamos a quedar con lo que pasa en el sector del oficialismo, con Janet Jara, para analizar su campaña. Nos acompaña a esta hora el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Luego de un también muy movido día, estamos aquí. Galgüe, Melipilla, Talagante, y feliz de acompañarnos el día de hoy. Bueno, tengo harto que preguntarle, pero partamos hablando de Lautaro Carmona. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie ha podido decirle, por favor, quédate callado y no comentes tanto la actualidad? Porque hoy día ha habido muchas críticas hacia él. Sí. Mire, Raúl, yo creo que se le ha dicho en todos los tonos, desde distintos sectores. La propia candidata el día de ayer lo planteó, de que efectivamente hay que preocuparse de lo que nos convoca, cómo somos capaces de procesar nuestras diferencias dentro de las instancias que el comando establece. Por una variable importante, Raúl, porque las diferencias que nosotros teníamos en cuanto a los candidatos, a diferencia de lo que ocurre con la derecha, que son varias, se pueden dar dentro de la primera vuelta. Nosotros fuimos capaces de ponernos de acuerdo en elegir una candidatura única, en este caso Janet Jara, y por consiguiente uno entendería que las problemáticas, las diferencias que pueden existir, bueno, se planteen dentro del seno del comando y que siempre tienen un objetivo, que es ayudar a la candidata. Si usted me pregunta mi opinión personal, yo creo que estas declaraciones en nada ayudan a un buen clima, ni tampoco el desarrollo de la candidatura de Janet Jara. Ya, pero usted coincide con otros políticos, y te escuchaba a la senadora Bodanovich, al senador Huenchumilla, que ellos tienen la tesis de que Lautaro Carmona no quiere que Janet Jara sea presidenta de la República. ¿Usted qué cree? Lo que pasa es que uno tiene que sacar conclusiones en función de los actos que se desarrollan. Y efectivamente, cada uno de los comentarios que se han reiterado por parte del presidente del Partido Comunista en nada ayudan al desarrollo de la candidatura. Entonces uno dice, ¿de verdad querrá ayudar? Es una variable, una incertidumbre que el Partido Comunista tiene que despejar. Pero yo soy de aquellos que creen que efectivamente hay que mirar hacia adelante, pero uno no puede soslayar tanta cortapisa. Hoy día decían, oye, subas a la jaraneta, sí, pero no le ponga tanto lomo de toro, digo yo. ¿Para qué? ¿Y quién lo puede parar? ¿Es Janet Jara la que tiene que ponerle un paralelo ella como la líder de la coalición al ser la candidata presidencial? Es que ella no es líder de la coalición, y eso es importante. Entonces, ¿quién es la líder de la coalición? Ella es candidata presidencial de una coalición. ¿Y quién es la por líder? Eso hay un comité ¿O el líder de la coalición? Donde están todos los partidos políticos. ¿Ya? Y los presidentes de los partidos, en mi opinión, es la instancia en donde se deben procesar estas diferencias y donde también se debe advertir, circunstancia que yo creo que él tiene del todo contemplada, que este tipo de críticas, sobre todo al ministro Marcel, que a todas luces son injustas, en nada contribuyen al desarrollo de la campaña. Yo creo que esa instancia política de los presidentes de los partidos políticos, desde la Democracia Cristiana hasta el propio Partido Comunista, debieran hacer entrar en razón a este caballero. Pero ¿por qué usted dice que Janet Jara no es la líder de la coalición? Uno esperaría que sí lo sea, sobre todo después de haber ganado las primarias por una abrumadora mayoría y tener el apoyo de 9 partidos políticos. Porque la instancia de los partidos políticos la definen un conjunto de presidentes, es un órgano colectivo que está dentro del propio comando y debieran ser esa instancia donde se procesan las diferencias, y yo creo que, salvo el caso del Partido Comunista, existe unanimidad en que este tipo de declaraciones en nada contribuye al desarrollo de la campaña. Yo creo que esa es la instancia. Además, la propia candidata, yo no hablo por ella, la propia candidata el día de ayer planteó que ella no era la mamá de nadie y que efectivamente estos temas debían solucionarse en las instancias que correspondiera, e hizo un llamado a que efectivamente esto no se profundizara. También planteó que si esto continuaba, en su regreso, ya estaba en Punta Arenas, ¿sí? En su regreso a Santiago, iba a hacer un nuevo llamado
a que esto no se reiterara. Ya, pero ¿cuánto más aguantar? Porque no es la primera de Lautaro Carmona. Todas las semanas estamos hablando más de él que de las propuestas de la campaña. ¿Es tiempo quizás que Janet Jara piensa en suspender o en congelar su militancia, como lo ha planteado, por ejemplo, lo plantea hoy día el diputado Barría, demócrata cristiano? Recién leía un tuit también de Sergio Vitar, un hombre emblemático del oficialismo del PPD, y dicen que tiene que suspender su militancia. ¿Ayudaría en algo eso? No, yo creo que el propio presidente del Partido Comunista y esa instancia tiene que entender que ser parte de una coalición también implica hacer concesiones, ser generosos y entender que las resoluciones tienen que ser colectivas. De nada sacamos que estos 9 partidos, cada uno de una opinión distinta, cada vez más disonante. Yo coincido con usted, Daur, en que nada aporta al desarrollo de la campaña, solo la enrarece, y en vez de hablar de futuro, de las propuestas programáticas que tiene nuestra candidata, se estén hablando de estas polémicas que son absolutamente estériles, en mi opinión, porque referirse y denominarlo de una manera absolutamente impropia, creo yo, y descalificando la labor que tuvo Mario Marcel como ministro de Hacienda, que yo creo que transversalmente es reconocido, creo que no corresponde. Llegó el momento en que el Partido Comunista y su presidente entienda de que su trabajo o sus declaraciones, mejor dicho, en nada aportan al desarrollo de la campaña, y si uno entendería que él quiere apoyar a Janet, obviamente debiera omitir ese tipo de declaraciones. En chileno decimos, no sirve el que más ayuda, el que menos estorba. Ya, pero da para revisar quizás la continuidad del Partido Comunista dentro de la alianza oficialista, porque la crítica de Mario Marcel fue al gobierno del presidente Gabriel Boric, o sea, les golpeó a todos con para muchos el ministro más importante del gabinete. Es que ese es el problema, pero somos más, y también muchos partidos más, y muchos integrantes del oficialismo y personas que entendemos que es fundamental apoyar a Janet y desmarcarnos tal vez en no contestar, porque palabras sacan palabras, se va profundizando una polémica que es absolutamente estéril, insisto, porque nos deja en el enclave de las problemáticas del Partido Comunista con el resto de la coalición. Yo creo que en mi opinión personal, Daur, que eso nada aporta. ¿Y esto, diputado, no será una estrategia para mostrar a un Partido Comunista más duro, más alineado a las ideas muy de izquierda y dejar a la candidata un poquito más de centro? No sé cuál será la estrategia, lo que sí hay que tener en consideración que las bases de los partidos políticos muchas veces son mucho más extremas que sus dirigencias y que en algunas oportunidades, no sé si será este el caso, cuando se habla no se habla a Chile, sino que se habla al nicho específico de un grupo dentro de un partido político concreto, que yo creo que es un poco la explicación que tiene sus palabras. Cómo se le habla a un cierto sector mucho más duro al Partido Comunista, que uno entiende o comprende que es quien tiene el control hoy día de ese partido. ¿Debería acá intervenir el presidente Gabriel Boric, así como se molestó hace una semana con el tema de las 2 listas y expulsó del gabinete al ministro Esteban Valenzuela de la Federación Regionalista Verde? ¿Debería acá quizás tomar el teléfono, intervenir en este lío? Es una definición del presidente. Si me pidieron consejo, yo diría que no. Este es un problema de los partidos políticos. Ya, ¿no debe intervenir yo creo que no. Desde La Moneda? No corresponde porque además en la línea propiamente tal de una campaña electoral, la presidencia y el gobierno debe tener presidencia y por consiguiente creo que no corresponde. Ya, hablemos ahora sí de la campaña. Ya hablamos mucho de Lautaro Carmona, hablemos ahora de la campaña presidencial de Janet Jara, que está recorriendo Chile, tiene las encuestas más o menos un 29, 30% en casi todas las encuestas. ¿Cómo se hacen los próximos 82 días para romper el umbral del 30%, que es fabuloso pero no alcanza para ganar? O sea, para ganar en primera vuelta sí, pero usted bien señala, en segunda vuelta es un tanto más complejo. ¿Cómo se hace? Escuchando a la ciudadanía. Muchas veces los políticos la ciudadanía demanda a los políticos que se les escuche más a los territorios y que más que seguir en estas diatribas o discusiones permanentes, se busquen soluciones concretas a los problemas reales que vive la ciudadanía. ¿Y de qué mejor manera de que una candidata recorra todo Chile desde Arica a Punta Arenas, generando conversatorios que tal vez estas polémicas distraen un poco el foco de atención, que se desarrollan con una metodología que es muy interesante, que es muy innovadora además, donde no va solo, da ahora usted a una concentración donde están sus adherentes, los militantes de los partidos políticos, sino que se invita a todas las personas relevantes dentro de una comunidad, un territorio, para que planteen sus problemáticas. ¿Qué entienden ellos que Chile necesita, su territorio necesita o su sector específico? Y en base a eso se genera un debate. Entonces, establecidas las bases programáticas o las líneas programáticas del programa de gobierno de Janet Jara, van a ser insumadas no solo por expertos, sino también por las soluciones concretas que los vecinos de un lugar específico entiendan que son importantes. Por ejemplo, en Punta Arenas.
¿Quién mejor conoce los problemas de Punta Arenas que las y los chilenos que viven en ese sector? Recoger su opinión, valorar sus propuestas es también parte de nuestro programa y eso, en mi opinión, va a permitir relevar esas propuestas de solución concretas a los problemas reales que vive la ciudadanía y en eso estamos más que asistir a un debate específico frente a los empresarios de turno. O sea, usted valida esta estrategia de más calle, menos ICARE, más calle, menos foro. Por cierto, y eso a la política y a los políticos nos hace mucha falta. O sea, me incluyo muchas veces en la discusión de un tema legislativo, que son muy apasionantes, por cierto, hay todo un procedimiento, pero también es importante tener los pies en la calle, reconocer cuál es la realidad de nuestro país, los problemas más complejos y cómo esas agudas complejidades o necesidades que viven las y los chilenos se pueden solucionar. Y en eso está Janet, escuchando mucho, recibiendo muchas críticas, proponiendo ideas y buscando alternativas de solución. Creo yo que de esa manera se hace bien, fíjate. Pero no coincido con algunos analistas que ven allí un riesgo porque lo que pasa en Punta Arenas queda en Punta Arenas, en el extremo más austral. En cambio, los otros candidatos tienen despliegue televisivo, están en foro, salen todos los días las noticias. ¿El perderse del foco mediático no es un riesgo también? Bueno, una candidatura que quiere no solo representar a Chile o representar a Santiago también tiene que correr riesgos. Un riesgo es estar en Punta Arenas, escuchando a los vecinos que viven ahí. O la semana pasada, o a principios de esta semana, estando en Arica, en Atacama, en La Serena. Así se construye Chile. Entonces, cuando hay un programa que entiende que todas y todos los chilenos son importantes y donde profundizar la descentralización y la toma de decisiones en los territorios, no lo puede hacer desde Santiago, solo desde La Moneda. Hay que ir al lugar donde tiene un problema, donde las deficiencias existen, donde se requiere una presencia mayor del Estado. Y hacer eso es importante. Eso no significa que no participes de debates. Obviamente hay muchos, ella participó en muchos debates. Pero yo creo que escuchar a las y los chilenos de a pie muchas veces conviene más que el ICARE, en mi opinión. ¿Dónde viene el punto de inflexión en la campaña? Yo le decía, faltan 82 días para que nosotros, entre todos los chilenos, definamos a quién queremos como presidente o presidenta de la República. Pero de aquí a esos 82 días, ¿dónde usted vería el punto que va a decidir si prendió o no prendió la candidatura en este último tramo? Yo creo que este tramo se marca y pasa siempre en toda elección de ahora y es definitiva después de las fiestas patrias. Ya. O sea, después de la paramilitar, la chicha... Totalmente de acuerdo. Perfecto. Mire, los chilenos ¿de qué están preocupados hoy día? Sí, de las problemáticas, de recoger sus ideas. Nuestra campaña además tiene equipos programáticos que siguen desarrollando, tomando estas propuestas, procesándolas, validándolas para construir en función de ellas decisiones. Por ejemplo, en seguridad, eso hacemos de manera permanente. Y lo que creemos es que después del 18, porque cuando entramos ya en fiestas patrias, la gente como que su enfoque es distinto. Digámoslo. Mucho humor. Sí, mucho humo, ¿te fijas? Y después del 18 yo creo que ya empieza la campaña más firme, porque se une a la parlamentaria, ya están ratificados en ese momento las y los candidatos a diputados y a senadores, y eso también va a fortalecer el trabajo de campo en las campañas, en mi opinión, y eso va a permitir que exista un despeje para todos, o sea, curvas de inflexión en cada una de las candidaturas. ¿Cuán continuadora es Janet Jara del gobierno del presidente Gabriel Boric, que algo ha estado en el debate en el último tiempo? ¿Cuán cerca y cuán lejos? Replicando y profundizando las buenas políticas públicas y mejorando, contraviniendo muchas veces de manera legítima o implementando nuevas ideas, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de inversión, en materia de empleo, en materia de desarrollo. Ningún gobierno es igual al otro. En este caso, la continuidad está dada por seguir replicando políticas de Estado que han dado resultados y también innovando, generando nuevas propuestas y también con un Parlamento que acoja gran parte de esas iniciativas y las pueda llevar a la práctica. Y en el caso del gobierno, ¿cuán complejo es seguir gobernando en medio de una elección presidencial y además con la salida de un ministro tan emblemático como Mario Marcel, que para muchos desordena lo que era el organigrama original, por lo menos en lo que tiene que ver con la economía, que para muchos es la clave de todo? Bueno, por eso también lo enlazamos con el inicio de la conversación, que las críticas a un ministro tan valioso y que hizo un aporte tan importante al desarrollo del gobierno, reconocido no solo por los propios ministros, el presidente, sino por transversalmente con todo el foro político, es complejo, pero uno tiene que entender que son razones personales, complejas y cada uno lo verá. Muchos se preocupan por el presupuesto que ingresa hoy día. Bueno,
los exploratorios de presupuesto ya se desarrollaron, esa mecánica está lista, se tiene que entregar el presupuesto ahora en el mes de septiembre. Y si usted me permite, generalmente los últimos presupuestos de gobierno son los menos complejos de aprobar, porque como todos entendemos o esperamos gobernar en el siguiente periodo, todos quieren tener holgadas las finanzas públicas para poder invertir de buena manera y llevar adelante cada uno de los programas de gobierno que en noviembre se van a evaluar por la ciudadanía. Ya, desde su punto de vista, lo que está pasando hoy día es un símbolo o un signo del llamado pato cojo. Lautaro Carmano además decía que se estaba desgranando el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Se cae en aquello que es tan teórico y que tanto le gusta repetir además a los analistas políticos? Sí, siempre se dice, oye, el último del pato cojo, pero... ¿Pero se siente eso más que un concepto? Yo creo que no, fíjate, porque quedan, por lo menos en materia, por ejemplo, de seguridad, proyectos de ley muy relevantes y muy importantes que esperamos poder aprobar en esta legislatura, y por eso el propio gobierno del presidente Boric, y lo han ratificado sus ministros políticos, gobierna hasta el propio 11 de marzo. Ley de infraestructura crítica, ley de inteligencia, ley de seguridad municipal, subsistema de inteligencia económica para seguir la huella del dinero en materia de crimen organizado y lavado de activos, son fundamentales. Entonces, no podemos perder el tiempo o decir que estamos cojos, todo lo contrario. Tiene que haber muchas más ganas para cerrar esos proyectos de ley. Por ejemplo, el proyecto de ley de inteligencia, que crea un nuevo sistema de inteligencia tan necesario en nuestro país, está ni siquiera en tercer trámite, está en comisión mixta. Entonces, tiene que constituir esa comisión mixta y avanzar. Entonces, un gobierno de cualquier signo, y particularmente del presidente Boric, que tiene un compromiso importante con la agenda legislativa, tiene que seguir gobernando hasta el último día. Ya. Diputado Leiva, dejemos lo que es la coyuntura política, el análisis de las presidenciales, y vamos a la seguridad, que ha sido un tema que desafortunadamente ha estado presente y muy presente, sobre todo en Santiago. Uno mira las estadísticas, estamos terminando el mes de agosto y acá en la región metropolitana ha habido al día más de un homicidio, consumado o frustrado. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué, pese a todo lo que hemos conversado nosotros mismos sobre el tema, no podemos torcer esa curva que es tan dañina para la sociedad? Primero, porque esta curva, que era ascendente y muy marcada, es difícil plantearlo, pero es real, se ha estabilizado, ha ido disminuyendo y bajando estos homicidios que son muy graves. Siempre uno cree que la última crisis es la peor. Sí. Uno se acuerda, por ejemplo, de la ley antiportonazo en el gobierno del presidente Piñera, donde el número de portonazos era brutalmente alto. Hoy día se han disminuido en más de un 22% y dictamos esa ley. Lo importante es traspasar a la ciudadanía también que la implementación de algunas políticas o de algunas leyes permite ir atenuando este factor. Pero ¿cuál es el problema? Cuando se generan expectativas o algunas políticas o políticos señalan que tener la bala de plata, la solución concreta de un día a otro, ¿esto va a cambiar? No es así. Este es un proceso multifactorial de seguridad, no es de ahora, viene de décadas, para que vamos a hablar del tema de las cárceles, de gendarmería, sí. Y son procesos. Hemos aprobado más de 70 proyectos de ley que le entregan más atribuciones, no solo a las policías, fortaleciendo su labor, sino también al Ministerio Público en materia de persecución criminal. Y eso requiere de tiempo. Por ejemplo, la detención de individuos que uno podrá, algunos cuestionan o no, ha sido súper rápida, de evadidos, de algún tipo de delitos de mayor connotación social, su detención es pronta. Sin embargo, el desarrollo del proceso judicial de persecución criminal ante tribunales de garantía y posteriormente en un juicio oral requiere mucho más tiempo. Eso es lo que estamos esperando. Que efectivamente estas políticas públicas permitan ir avanzando en materia de seguridad. Por ejemplo, algo que no se ha tomado muy en cuenta, en Chile no existía una política contra el crimen organizado. No existía una coordinación del Estado para perseguir el lavado de activos. Bueno, hoy día existe una política nacional y regional contra el crimen organizado. ¿Cuánto tiene? 1 año y medio. Eso ya va rindiendo frutos. En los programas ECO que tiene la Fiscalía, teniendo en cuenta que en la medida que la Fiscalía vaya al lugar, al sitio del suceso lo más rápido posible, permite detenciones y mejorar la prueba en los procesos de persecución criminal ante los tribunales de mejor manera. Y ha funcionado, por cierto que ha funcionado el programa ECO. ¿Entonces la piedra de tope? La piedra de tope es seguir avanzando y algo que es fundamental. ¿Pero que es la justicia que es lenta? ¿Esa es su mirada? Los procesos son lentos. Los juicios orales, las preparaciones y todo aquello. Son largos, pero también todo lo que es recabar pruebas adecuadas para tener un buen proceso criminal también es importante. Algo que no se ha visto, Davor, y que yo trato de hacerle publicidad porque fue muy bueno.
La ley de reincidencia que nosotros aprobamos hace recién un año entrega unas herramientas que son extraordinarias al Ministerio Público. Por ejemplo, antes la cooperación eficaz era solo concebida como un atenuante del proceso penal. Hoy día hay cooperación eficaz calificada y cooperación eficaz de condenados. ¿Qué significa eso? Que una persona que está condenada cumpliendo hoy día, por ejemplo, en cárcel, una condena, puede entregar antecedentes fundamentales para poder destrabar o desbaratar una banda de crimen organizado y recibir algún tipo de compensación en cuanto a su pena, incluso la exhibición de la misma. Todos esos aspectos son fundamentales. ¿Qué nos falta? Seguir la huella del dinero, el alzamiento administrativo del secreto bancario para iniciar una investigación criminal, generar inteligencia. No son miles, son cientos de miles o millones de operaciones bancarias que permiten diluir en las operaciones del crimen organizado. El crimen organizado funciona no porque sea esencial o naturalmente malo, sino porque percibe dinero, recursos. Entonces tenemos que tener un Estado inteligente y una seguridad inteligente que permita no solo, y está bien, tolerancia cero con la señora que vende un papelillo de droga en su población, sino que seguir aguas arriba las organizaciones que hacen ese tema. Aquellos que muchas veces romantizan la venta de cigarrillos de contrabando en una feria libre, aguas arriba, eso tiene crimen organizado, armas, asaltos, internación, contrabando. Para eso se requiere seguir la huella del dinero. Ya, diputado, pero eso es una parte y una mirada, quizás su mirada sobre el problema. Porque, por cierto. Porque, por ejemplo, durante esta última semana hemos estado impactados con el asesinato a mansalva de Michael Peñalosa, sí, que fue en Curacaví, que es la zona que usted representa más en el Parlamento, y eso no tiene nada que ver con el crimen organizado. Esos son delincuentes que no le temen a nada y que salen a matar, a cometer los delitos. ¿Cómo se combate eso, que son los de alta connotación? Las variables son múltiples y ahí nosotros hemos hecho también un llamado. Ahí no está la ruta del dinero y nada de aquello. Por cierto que hay ruta del dinero. O sea, esos robos tienen por objeto reducir especies. En este caso... Pero no es crimen organizado, Tren de Aragua, los pulpos, como otros casos. Pero es que usted tiene que distinguir distintos tipos de crimen organizado. No solo el Tren de Aragua, ojo. No solo los pulpos, no solo los gallegos. Seguir la huella del dinero permite, por ejemplo, que en este caso a esta persona que... Michael Peñalosa. Sí, que asesinaron de manera brutal. Habían asaltado su domicilio el día 11 de agosto. Luego volvieron el 19 de agosto. Ahí hay algo que falla, que es prevención. Y 2 veces. Además. Entraron a su casa, ¿cierto? Llegó Carabineros, se fue y luego volvieron. En este caso en particular hay una problemática de fondo que viven las comunas rurales y particularmente la región metropolitana, que tiene 52 comunas, 18 de las cuales son rurales, que tienen vastos y extensos territorios que no tienen un adecuado control policial. Muchas veces bandas de crimen organizado van a esos sectores, se han descubierto, no sé, en Melipilla, en muchos sectores, laboratorios donde se prepara droga, donde se acumulan efectos, en Maipú, en Rinconada, que también es un sector rural, habían casas de tortura, donde tú llegas, entonces se requiere un mayor control policial. ¿Y cómo se hace? Primero fortaleciendo a las policías, además entregando atribuciones preventivas siempre a los municipios, y lo que requerimos, en el Senado ya lleva más de 15 urgencias sin que se termine de tratar la ley de seguridad municipal, que reconozca que existen guardias municipales, inspectores municipales que tienen función no solo de prevención social y situacional, sino que en algunos casos específicos coadyuvante de carabineros. ¿Y deberían estar armados los guardias municipales con las pistolas Taser, con estos choques eléctricos? No. Porque es una propuesta que está dando vuelta ya. No, porque la fuerza que tiene el Estado tiene que tener un mando único, que son las policías. Ya. El rol que se le entrega a los municipios en materia de prevención social y situacional, no de persecución criminal. Es muy distinta la persecución criminal de parte de las policías y particularmente del Ministerio Público que lo que hace un funcionario municipal, donde su fundamental labor es la prevención, insisto, social y situacional. Sin perjuicio, este proyecto de ley establece algunas funciones de coayuda. Por ejemplo, que los guardias municipales puedan resguardar el sitio del suceso cuando se comete algún delito. Yeah. Que, por ejemplo, los guardias municipales, y eso permite avanzar, puedan hacer control de medidas cautelares, por ejemplo, arresto domiciliario. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Que los funcionarios municipales, que hoy día no lo pueden hacer por ley, puedan hacer controles de tránsito. ¿Con qué objeto? Liberar funcionarios policiales que puedan, o notificaciones muchas veces funcionarios municipales, para que los funcionarios policiales se puedan abocar a su labor, que es el control y la sanción en materia penal. Ya.
Diputado, mientras conversamos está la pistola Taser ahí, se autorizó la compra finalmente después de mucho debate, mucha discusión. Se demoró mucho, fíjate. ¿Por qué tarda tanto todo este tipo de elementos que son tan importantes y que uno ve que en otras partes del mundo se utilizan sin más? Acá todo se entraba en un debate siempre. Se les critica mucho, entonces había gente de nuestro sector también que decía, oye, ¿cuál es la validación? Mire, la utilización de todo elemento como este requiere protocolos, requiere aprobaciones, requiere capacitaciones. Pero si yo tengo un funcionario policial, un carabinero, que porta en su cinto un revólver, un arma letal, con una capacitación, perfectamente puede manejar una arma, un dispositivo eléctrico de inmovilización temporal, como se denomina DATE, a esta marca Taser, que son las más conocidas. Pero entonces la crítica era, ¿pero cómo le vamos a entregar este elemento? Obvio, porque entre la pistola y el bastón retráctil, uno decía, entre la pistola y la luma, tiene que haber un intermedio. 100, pues, claro. Por supuesto, te fijas, no tienes alternativa. Y esto tiene por objeto, estos dispositivos electrónicos, no solo resguardar muchas veces la integridad del funcionario policial, ante, por ejemplo, una evasión o un ataque, sino que muchas veces no utilizar el arma de fuego, que es letal, que muchas veces puede herir o repercutir o ser una baja para una persona que no esté involucrada. Estos dispositivos funcionan en distintas partes del mundo, tienen protocolos, han sido visados por Naciones Unidas en materia de derechos humanos, que son importantes, algunos reclaman, están visados, y si vuelvo a insistir, es de lógica que si un carabinero puede usar un arma de fuego para reducir a alguien o en caso de una agresión grave, donde haya inminencia del riesgo de vida propio o de un tercero, puede utilizar este dispositivo. Con algunas limitantes, por ejemplo, que estos dispositivos y Naciones Unidas recomienda que tengan una alternativa, un segundo botón que pueda interrumpir la descarga. Si es que eventualmente se realiza este disparo, esta descarga eléctrica que inmoviliza, pero que efectivamente pueda tener alguna repercusión negativa, ya estando inmovilizado se puede cesar, que no dure más de 5 minutos y que además tenga un dispositivo que tenga un dispositivo antiaturdimiento. Lo que se pretende es inmovilizar a una persona, no hacerla perder la noción del tiempo, ¿te fijas? Entonces, yo creo que son súper importantes de aplicación. Bueno, van a llegar. Van a llegar, se van a comprar. Algunos dicen que debiera el plan piloto solo en casos de violencia intrafamiliar. Yo soy de aquellos que creo que todos debieran tener en el cinto. Ya. Diputado Leiva, usted es miembro de la Comisión de Seguridad, diputado por la región metropolitana, además donde está la gran crisis de seguridad. ¿Está conforme con el ministro de Seguridad, con Luis Cordero? Sí. ¿O no? ¿Está conforme con su desempeño? Sí, por cierto. Ya. ¿No le hacen una crítica? Oye, críticas uno puede tener siempre, pero ¿qué le corresponde a don Luis Cordero? Asumir primero el desarrollar una institucionalidad. ¿Lleva cuánto? ¿3 meses en su cargo? ¿4 meses Desde abril, en su cargo? claro. 4 meses. Y a él le corresponde una función que es súper compleja. Es crear una institución que se preocupe los 24 horas del día, los 365 días del año, a hablar de seguridad. ¿Y qué se requiere? Se requiere que las personas más capacitadas del punto de vista técnico puedan asumir esa función. ¿Por qué a veces se confunde, Davor? Porque la persecución criminal le corresponde al Ministerio Público, no al Ministerio de Seguridad. Por eso es fundamental en un Ministerio de Seguridad Pública no solo prevenir con carabineros, que es importante, por eso existe una subsecretaría de seguridad, sino también algo que es tanto más importante para evitar que se produzcan esos delitos, que es la subsecretaría de prevención del delito, donde tiene que haber prevención social, situacional y también comunitaria. Entonces, poner en marcha esta escisión del Ministerio del Interior en seguridad pública no es una labor fácil, lo ha hecho muy bien el ministro Cordero, y a su vez ha mantenido algo que muchos políticos a veces critican. Lo que ha hecho Luis Cordero, yo creo que la elección que hizo el presidente Boric estuvo muy bien, porque lo que plantea en las bases o cimientos del Ministerio de Seguridad Pública es que esta sea una materia de Estado y no de contingencia política. Que en materia de seguridad algunos traten de tomar el miedo que siente la ciudadanía para a partir de ahí generar un rédito político, es algo que el ministro Cordero, y yo comparto plenamente con él, no corresponde. La seguridad debe tratarse como un tema de Estado, no de contingencia política, y si creamos un Ministerio de Seguridad que se preocupe exclusivamente de materias de seguridad y no como el interior, de liderazgo del gabinete, de temas políticos, es justamente para
que este tema sea asumido con rigurosidad técnica y no con contingencia política. Por eso creo que lo ha hecho muy bien. Entonces algunos dicen, no, él debiera entrometerse más en los procesos. No, yo creo que lo ha hecho muy bien y esperamos que los gobiernos que sigan, esperamos que seamos nosotros, le demos continuidad al sentido de Estado en materia de seguridad. Es la única manera, no con píldoras baratas ni con consignas grandilocuentes, que podemos combatir el crimen organizado y el narcotráfico que asola a todo nuestro país, sino que con seriedad y responsabilidad. Ya. Diputado, lo último, estamos a puertas de septiembre, las fiestas patrias van a ser muy largas, 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo, quizás para algunos un poquito más. ¿Cómo hacemos para controlar esas fiestas patrias, para evitar que circulen tantas armas? Usted representa una zona rural donde hay muchas fiestas, me imagino que todos los días va a haber algo. ¿Cómo hacemos para evitar esto de que las armas, que las vemos todos los días como protagonistas de muchos incidentes? Mucha prevención y también mucho control en el consumo de alcohol o elementos que puedan ser variables de riesgo significativas para una reyerta, una pelea o el uso de armas. Por ejemplo, en Talagante el alcalde Sebastián Rosa, el alcalde Muñoz, en Padre Hurtado, y todos los alcaldes establecen, por ejemplo, dispositivos de seguridad en los ingresos a las fiestas de la Chilenía. Con revisión. Con revisión, con portales... detectores de metales. Detectores de metales, yo creo que eso también es importante. Las fiestas patrias no son para los curados. Las fiestas patrias son para que la familia celebre nuestra nación. Entonces, en la medida en que haya una adecuada coordinación preventiva entre los municipios que organizan este tipo de fiestas, que son muy necesarias y muy bonitas por lo demás, y que se coordinen adecuadamente con Carabineros, yo creo que podemos tener buenos resultados y esperamos que los fines de semana aquí que han sido muy complicados. Sí, han sido complicados, por eso lo preguntaba. Sí, hay que ser capaces de prevenir las variables factores de riesgo. Consumo de alcohol excesivo, disputas que se pueden ir escalando, transformando, que existe un adecuado control, yo creo que es fundamental. Diputado Raúl Leiva, del Partido Socialista, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública. Muchas gracias a usted, Daur. Que le vaya bien. Gracias. Buenas noches. Están pasando muchas cosas a nivel regional en América Latina. Hay problemas en varios países, entre ellos Argentina y también Venezuela, donde hay una fricción que ya es permanente hace varias semanas con Estados Unidos. Queremos analizar lo que está pasando en este continente y para eso nos acompaña aquí en el estudio Álvaro Iriarte. Él es analista internacional del Instituto Res Pública, amigo de la casa también. Álvaro, gracias por venir. Vamos, feliz de estar con ustedes en Vía Pública. Bueno, partamos hablando de Argentina. Hoy día nos sorprendimos en la tarde. Hubo un ataque a la comitiva de Javier Milei. No pasó a mayores, afortunadamente, Correcto. pero es algo que no es cotidiano en Argentina, de que le tiren piedras al presidente de la República y que haya que utilizar estos sistemas para evitar los bloqueos de balas. Sí. Una situación, ¿Cómo analizamos eso? Una situación interesante, pero también hay que poner en el contexto dos elementos. Uno reciente, que son estos escándalos o este problema en el que está envuelto por ahora, digo por ahora el gobierno, el primer escándalo de corrupción de grandes proporciones quizás, pero también no perdamos la foto grande o la película, que es las elecciones legislativas de medio mandato de septiembre y octubre, ¿no? Porque hay una pequeña ahí eventualmente un tema, pero claro, eso es Davor y eso te podría explicar el clima de polarización ya cuando también nos acercamos a cumplir 2 años del mandato presidencial de Javier Milei. Ya, pero la sombra de la corrupción, porque al kirchnerismo él lo echó de alguna manera levantando la bandera de que él no era de la casta y de que eran todos corruptos menos él y la coalición que él quería gobernar. Hoy día que la sombra de la corrupción está adentro de la Casa Rosada, que está apuntando hacia su hermana, ¿cómo lo afecta? Pues por supuesto que lo afecta. Lo que pasa es que, a ver, entrando a esta elección y antes de este escándalo, cuando tú revisabas una metodología que en Chile falta que se desarrolle es estas preguntas de encuestas por intención de voto genérico. La lista, o en el fondo el partido La Libertad Avanza, estaba punteando y marcando primer lugar, seguido por el kirchnerismo en el Frente para la Victoria o los otros nombres que va adoptando, y en un tercer lugar el macrismo, ¿no? Un cambio a lo que pasó en las elecciones de hace 2 años. Y de hecho era tanto ese movimiento, Davor, que incluso se llegó a un acuerdo para la provincia de Buenos Aires, la que tiene más población de Estados Unidos, donde fueran en lista conjunta. Bueno, hay que ver si este escándalo de corrupción, como tú mencionas, mueve la aguja hacia el macrismo o hacia el kirchnerismo y saca de la intención de voto de primer lugar a La Libertad Avanza. Eso es lo que todos estamos esperando a ver en los siguientes sondeos. Ya, pero los antecedentes que hay hasta ahora, que se han puesto sobre la mesa, son sólidos porque se está acusando que hubo un pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, claro, que habría habido una coima pagada por laboratorios o por droguerías.
que involucrarían de alguna manera a el jefe, Karina Milei, Claro. la hermana del presidente. Sí. ¿Los antecedentes que hoy día están sobre la mesa son sólidos o son más A ver, políticos? lo que tenemos hoy día claramente sobre la mesa es que la Fiscalía de Argentina ha incautado teléfonos y está investigando a los ex funcionarios a cargo, dos exfuncionarios, uno el presidente o director nacional y el otro asesor importante de esta oficina, que fueron desvinculados apenas se conocieron estos hechos, y además está investigando a los dueños de una de las 3 droguerías más importantes de Argentina, que es la Suiza Argentina. Lo que ocurre es que en algunos de estos audios que se han rescatado se señala que efectivamente parte de estas coimas irían a el jefe, que es Karina Milei, la hermana de Javier Milei. Pero no tenemos todavía un pronunciamiento fehaciente o una investigación que sea conclusiva de ahora y que te diga efectivamente está ahí. Y es más, hoy día, tanto en actividades oficiales como en un acto de campaña en Junín, el presidente Milei estuvo con su hermana y de hecho en ambos casos hubo gestos desde el presidente a su hermana, no así con los exfuncionarios destituidos y con el escándalo de corrupción. Ya, pero la palabra corrupción, que duele tanto Sí, a los claro. argentinos, ¿puede ser la mecha de un estallido en Argentina? Y lo pregunto porque desde el día 1, desde que puso un pie en la Casa Rosada Javier Milei, ha tenido protestas en la calle, Sí. pero a pesar de esas protestas ninguna ha aprendido ni ninguna ha mellado su popularidad, que ha sido muy grande. Pero esto ha Podría. hecho que caiga 8 puntos Sí, en las claro. encuestas, están 38% de apoyo. O sea, el apoyo más bajo que tiene desde que ingresa a la Casa Rosada. Sí. Y eso es un tema importante, porque efectivamente, sigue siendo más alto que el apoyo electoral en primera vuelta. No olvidemos que él obtuvo el 30% más o menos. Pero lo interesante de ahora es que efectivamente ha tenido algunas mellas en su popularidad, pero ha ido recuperándose con otras de las medidas, tanto económicas como políticas. Esto sí podría marcar un punto de quiebre y va a depender de cómo se maneje. Entre otras cosas, porque también va a depender de en qué momento se conocen nuevos antecedentes o si hay sentencias pronunciadas por tribunales en medio del proceso de la campaña. Por eso que repercute más y podría desestabilizar el gobierno. Ya, pero esto podría herir moral o mortalmente al gobierno del presidente Javier Milei. Mira, hay que distinguir. Podría ser mortalmente en el caso, en mi opinión, que se compruebe y que se llegue a procesar eventualmente a la hermana de Javier Milei. ¿Por qué? Porque ya el presidente ha hecho un gesto de salir a respaldarla públicamente, en actos de campaña y en actos oficiales. Podría ser moralmente y por lo tanto recuperable si esto se mantiene acotado al otro lado y va a depender de cómo se conduzca la administración. O sea, podríamos tener que otros casos de corrupción u otras medidas anticorrupción implementadas por este gobierno del presidente Milei permitan equilibrar la balanza. Pero el hecho objetivo es que esto sí ha generado una mella importante, baja por primera vez del 40% de apoyo. Ya, eso en Argentina, En Argentina. noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo. Trepemos en el continente, vamos al Mar Caribe, a Venezuela, porque ya hace varias semanas que hay una fricción, sobre todo en el mar, entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Hay vientos de guerra? ¿Puede haber un conflicto? Mira, por lo menos desde donde se ve esto que es la perspectiva de Estados Unidos y de Venezuela, distingamos. Desde la perspectiva de Estados Unidos, pareciera ser que no hay un espacio para ni una intervención militar como la última, como la invasión de Granada en 1983, ni tampoco una operación de invasión, pero con un objetivo concreto como la de Panamá del 89. Pareciera ser que no existe esa disposición. Dicho de otra manera, no hay un interés real de entrar y derrocar el régimen para reemplazarlo con elecciones. Ya. Eso es lo que se comenta a nivel de análisis y también a nivel de discusión política en los Estados Unidos. Lo que sí existe es un interés real de la administración Trump de generar una doble presión. Por un lado, al gobierno de Maduro, y que hemos visto que ha reaccionado de varias maneras, algunas bien particulares, con estos videos de entrenamiento de las milicias, con el despliegue, pero también con otras bien concretas que se conectan con el segundo punto dado, que es que, por ejemplo, desplegaron 15.000 efectivos en la frontera con Colombia para combatir el narcotráfico, que esa es la razón comunicacional real del movimiento de estas unidades militares al Mar Caribe. Ya, pero la mirada que tú planteas, Álvaro, que la he visto en otros analistas también, ¿no es un poco blanca pensando en que Donald Trump es un tipo impredecible? Y uno dice, bueno, va a jugar estas cartas y puede salir con un as. Sí, claro. Y finalmente gatillar una operación como la que vimos, ¿por qué no?, en Irán, que fue quirúrgica, que entró a Estados Unidos hasta un lugar, lo destruyó y se fue. ¿Podría quizás pasar lo mismo en Venezuela, aunque no lo pispemos por ahora? Hay una diferencia importante en este caso. La última intervención quirúrgica, que fue la de Irán, el bombardeo de las instalaciones del programa nuclear,
no tenían como propósito desde el Pentágono y los organismos del Consejo de Seguridad Nacional, no tenían como propósito terminar con el régimen de Teherán. Y de hecho eso se cumplió. O sea, el objetivo eran los temas... Las reservas y nucleares, las instalaciones. Claro. Y de hecho no se siguió después, oye, derroquemos al Shah, al Shah me otros papeles, derroquemos al Ayatolá. O sea, no hubo el tema. Y se retiró y se acabó. Aquí, en el fondo, el problema, Davor, sería que efectivamente tu objetivo tendría que ser derrocar a Maduro. Y la gran pregunta es, ok, haces una intervención quirúrgica, sacas a Maduro, te lo llevas a Estados Unidos o termina en una situación de enfrentamiento y termina, ponte tú, con la muerte. ¿Y después qué? Porque ese es un problema. En Irán no hubo que hacerse cargo de nada más. Aquí en Venezuela habría que hacerse cargo. Y no hay piso, por lo menos en la interna del gobierno de Trump y del Partido Republicano, para intervenir derrocando un régimen y colocando una nueva democracia u otro sistema transitorio que permita hacer el paso del gobierno de Maduro al otro lado. Entonces eso también influye. Pero claro, hay un factor de impredecibilidad que podría ser qué pasa si esto escala por otras razones. Da la impresión que no. Bélicamente, ¿cuán poderoso es hoy día Venezuela? Porque se ha dicho mucho que, no hoy día en el 2025, pero antes recibió mucho armamento de parte de Rusia, de parte de Irán, y que Nicolás Maduro, pese a que uno ve muchos atrasos en Venezuela, tiene un poder bélico importante que podría hacer frente, por lo menos en parte, a los Estados Unidos. Sí, a ver, lo primero a decir es que en general los regímenes de esta naturaleza, autoritarios, dictatoriales como el de Nicolás Maduro, suelen tener muchas falencias en otras áreas claves del desarrollo de la sociedad, pero siempre se preocupan, por razones obvias, por un fenómeno que es una suerte de paranoia permanente, de apertrechar bien todos sus dispositivos militares o tener cierta tecnología de guerra. O sea, por ejemplo, cuando el gobierno de Venezuela despliega drones, esos drones probablemente, Davor, son con tecnología, entre otros, iraní, por ejemplo. Entonces, puede tener la capacidad de armar una unidad, un grupo de combate importante, y puede tener también ciertos pertrechos militares y armamento y municiones. La pregunta que muchos se hacen es qué tanto tiempo puede esa preparación resistir un eventual conflicto en escala total, cosa que es muy difícil porque Estados Unidos simplemente ha movido en principio 3 destructores, ahora agregó uno más y un submarino nuclear. Y tiene 4.000 Marines. Y tiene 4.000 Marines, sí. Claro, pero ponte tú, Venezuela solo desplegó en la frontera, o dijo que iba a desplegar en la frontera 15.000 efectivos. Entonces, son 4.000 Marines, pero tampoco acá se está moviendo, como, insisto, perdón que vuelva al tema, pero en Granada o en Panamá no se están moviendo, por ejemplo, grupos el Delta Force del ejército, los Navy SEALs. No existe ese despliegue que te daría cuenta de una intervención ya sea de invasión o quirúrgica. Ya, pero viendo que Estados Unidos está también muy preocupado de otros conflictos mundiales, como el de Rusia con Ucrania y el de Hamas con Israel, de alguna manera podríamos pensar que Venezuela está como en lista de espera, si se logra reducir alguno de esos conflictos, ojalá terminar, ojalá que se llegue a la paz. ¿Podría afrontar la operación Venezuela el presidente Trump? Mira, ¿es una lectura? Es una lectura que algunos sostienen. De hecho, parte importante de la oposición venezolana, la diáspora que está en Estados Unidos, espera que de hecho Donald Trump ejecute alguna operación para descabezar el régimen de Maduro. Pero si tú revisas lo que ha sido la trayectoria del primera administración Trump y lo que va de esta administración, sin perjuicio del está factor... más decidido ahora. Está más decidido, sí. Pero en ninguno ha intervenido para derrocar gobiernos. Perdón que vuelva a ese punto, pero es importante. Porque intervenir para dañar infraestructura, intervenir para presionar, es una cosa. Pero intervenir para deponer un líder y cambiarlo es distinto. Y ahí también tiene que contar con ciertas autorizaciones en el Congreso eventualmente. Y eso puede que no las tenga, tanto por la oposición demócrata como porque podría tener algunos descuelgues dentro del Partido Republicano. ¿Y el motor de toda esta ofensiva, más que Trump, es el secretario de Estado Marco Rubio? ¿Es él el que ha pujado más para que Estados Unidos de alguna manera se friccione y se enfrente a Venezuela hoy día? Mira, yo me atrevería a decir que es completo, es toda la administración Trump, partiendo por el presidente. Lo que ocurre es que el rol del secretario de Estado, Marcos Rubio, ha sido clave porque ha vuelto a poner una línea dura respecto de los 3 puntos de mayor complicaciones en las relaciones bilaterales o hemisféricas: Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Y en ese sentido, si tú revisas, el presidente Trump ha tenido incluso encuentros bilaterales con la presidenta Claudia Sheinbaum por el tema de la frontera, vino la secretaria de Estado Kristi Noem a Argentina y a Chile, pero son esos 3 países que hoy día están de nuevo sometidos a mayor presión, que no han dejado de estar sometidos, porque las sanciones económicas y de otra naturaleza siguen vigentes. Lo que ocurre es que aquí estamos viendo quizás una situación que es conectar a estos regímenes, que es con una de las teorías que circulan dentro de las políticas, de cómo se aproxima a estos regímenes, que son narcorregímenes o narcodictaduras. Y ese es el argumento que te permite mover tus fichas en el tablero de una manera distinta, Daur, pasando un paso más allá. Ya. ¿El resto de los países de América Latina son solo observadores de lo que pueda pasar entre Venezuela y Estados Unidos o podríamos esperar alguna reacción, por lo menos en declaraciones de los gobiernos de América Latina? No, deberíamos esperar en general, salvo aquellos gobiernos que estén mucho más alineados con Estados Unidos o derechamente que tengan una situación de relación bilateral disminuida o inexistente con Venezuela, deberían tomar la gran mayoría una situación de crítica en el caso que Estados Unidos hiciera algo, que fue por lo demás lo que pasó tanto el 89 en Panamá como el 83 en Granada. O sea, fue condenado en las Naciones Unidas, se hizo una votación en la Asamblea General. No es que esto tenga... Ahora, probablemente a lo mejor, ponte tú una figura como el presidente Javier Milei o el presidente Nayib Bukele podrían salir a respaldar derechamente la intervención de los Estados Unidos en este escenario de ahora, o si no, por lo menos a criticar la situación del régimen de Maduro. ¿Pero es el momento más duro de Nicolás Maduro hoy día, desde que está en el gobierno? Yo creo que desde la perspectiva de una persona que ejerce el poder y que está tan cuestionado como Nicolás Maduro, sí, es el momento más duro, porque tú lo has visto que se movió, tuvo este viaje cuando salió en avión hacia Cuba, pero volvió. Entonces tú podrías decir, ¿por qué sale y por qué vuelve? ¿Por qué tiene esta ruta? Yo te podría decir, bueno, porque a lo mejor salió y en pleno vuelo, en camino a, dijo, si salgo, no vuelvo, no porque lo fueran a matar, sino que porque podían generar algo. O sea, esto cambia tu forma de abordar cómo vives tu día a día, pero también cómo conduces tu gobierno. Ya. Álvaro, vengamos a Chile. Has publicado este libro, se llama No fue un milagro, junto a Ángel Soto, Chile a 50 años del Plan de Recuperación Económica 1975-2025. ¿Por qué publicaron este libro? ¿Por qué es importante recordar este plan de recuperación económica del país? Porque efectivamente hay mucho debate que se ha perdido por otras razones, pero se cumplen 50 años del plan de recuperación económica, que es el que marca el inicio del proceso de transformación de Chile en uno de los países más pobres de América del Sur, un país con un caso de desarrollo frustrado, y que luego de un sinnúmero de reformas se logra transformar y se convierte en algún momento en este jaguar, el tigre de Sudamérica, y que está a punto de tocar el desarrollo, el tan anhelado desarrollo de ahora. Y aquí es una reflexión histórica, pero con una pregunta hacia el futuro. Después de todo lo que hemos vivido, estallido y pandemia, ¿hace falta un nuevo plan de recuperación económica para pensar los próximos 50 años? Nosotros con Ángel Soto creemos que sí. Ya. Pero Chile está cerca de tocar el desarrollo porque, recuerdo yo, el gobierno del presidente Lago, ahí se hablaba mucho en los 2000. De aquí al 2010 era, claro, al 2020 Chile va a ser un país desarrollado. Cambiando la fecha. Era una promesa, pero van pasando cosas en el camino. Es que es el tema. Y eso es lo que nosotros abordamos, porque nos han cambiado el plazo del desarrollo. Primero fue a los 2000, después podemos seguir con el Bicentenario. Pero el Bicentenario del 2010, que era la primera Junta de Gobierno, después el 2018, que era supuestamente la fecha de la independencia. Nosotros creemos que eso se está alejando y se ha ido perdiendo sistemáticamente por un sinnúmero de malas decisiones, tanto de política pública como de visión de largo plazo en el país. Y por eso que creemos que es necesario recuperar la discusión y ver qué tenemos que hacer hoy día para recuperar ese camino. De lo contrario, estamos perdidos. Ya, pero ¿vamos a llegar en algún minuto? Pareciera que es bastante esquivo. Ya. Yo me atrevería a decir que si seguimos en el curso que estamos ahora, no vamos a llegar. Álvaro Iriarte, mucho éxito con el libro No fue un milagro, Chile a 50 años del Plan de Recuperación Económica. Mucho éxito con esta publicación. Gracias por venir, como siempre. Gracias por la invitación, Davo. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, ya volvemos aquí a Vía Pública en Canal 24 Horas. No se vaya. 11 de la noche con 55 minutos, ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública, terminando esta jornada de día miércoles con muchas noticias, con mucha información que obviamente ha marcado esta jornada. La mitad de la semana, despidiendo agosto. Pucha que se ha ido rápido este año 2025 y lo que viene, septiembre con las fiestas patrias, se va a ir aún más rápido. Veamos qué publica hasta ahora nuestro portal 24horas.cl. Veo ahí banderitas chilenas porque hay novedades con las fiestas patrias. Pronostican lluvias. Chuta.
pronostican lluvias y también bajas temperaturas para las fiestas patrias, que dice meteorología. El Centro Europeo para el Pronóstico de Mediano y Largo Plazo precisó que podría haber lluvias y temperaturas bajas durante las fiestas patrias. Hay información ahí en 24horas.cl, pero apelando a mi experiencia, porque estas dudas las hemos tenido siempre, creo que es muy pronto todavía para decir cómo va a estar el 18 y el 19 de septiembre en gran parte del territorio. Queda mucho todavía, casi 20 días, y esto, sobre todo con el cambio climático, se modifica abruptamente de un minuto para otro, así que miremos eso, pero esperemos un pronóstico más certero poquitos días antes de las fiestas patrias. Para mañana, ¿cómo viene Santiago? Cielos nublados, con temperaturas que van a tener una escasa oscilación térmica de 9 a 13 y sería, de hecho el viernes se anticipa que podría haber algunas gotitas sobre los cielos de la capital. El fin de semana va a estar feo, ¿eh? Son los últimos días del invierno antes de darle la bienvenida a la esperada primavera, que trae alergias, sí, esa es la parte mala, pero también trae buenas temperaturas y más sol, más luz de día para realizar actividades en los espacios públicos. Nos estamos despidiendo como cada noche con buena música, y este sí que es un clásico. El 27 de agosto de 1984, Soda Stereo irrumpió en la escena musical con su primer disco de estudio homónimo. El debut incluyó temas que pronto dominaron en las fiestas de la Argentina. Usted se debe acordar, Te hacen falta vitaminas, ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Y la balada Trátame suavemente, que con el tiempo se transformó en uno de los clásicos más celebrados de este grupo. El impacto, claro, fue inmediato. En pocos meses alcanzaron disco de platino en la Argentina y doble platino en el Perú y también aquí en Chile. La prensa especializada destacó el giro que proponía Soda dentro del rock en español, integrando frescura, humor y modernidad en un mismo paquete. Esto entre medio además de muchos buenos artistas que siempre ha habido al otro lado de la cordillera. Despedimos este Vía Pública. Como siempre, gracias por acompañarnos cada noche aquí en Canal 24 Horas. Que tengan un buen descanso. Nos reencontramos mañana. Buenas noches. Mil veces las mismas cosas.